Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Santo sea tu nombre, Jehová. Te adoramos, Jesús. Qué linda es la presencia del Señor. Qué lindas son sus palabras. Qué lindo es su amor. Qué linda es su gracia. Qué lindo es que podemos contar, iglesia, con un Dios que no se rinde, con un Dios que no se aparta, con un Dios que siempre está presente, independientemente de las circunstancias, nuestras acciones, independientemente de nuestras faltas, nuestras culpas. Qué hermoso es poder proclamar, qué hermoso es poder conocer a un Dios que infinitamente nos ama, a un Dios que siempre está presente. Mi alma te adora. Y qué hermoso es que podemos reflexionar sobre esa palabra. Qué hermoso es que podemos hablar y escuchar, aprender, conocer día tras día la profundidad del amor de Jesucristo. Iglesia, con ese pensamiento, en esa reverencia, yo les invito, iglesia, a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Te adoramos, Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta, mi alma te adora, Jesús, de que son discípulos míos. Yo le invito a inclinar su rostro. Padre, hoy venimos ante ti, Jehová, dando gracias, Padre amado, porque nuevamente podemos experimentar tu presencia, porque en tu presencia, Padre amado, nos deleitamos con tu cuidado. Podemos experimentar tu perdón, tu cercanía, tu misericordia. Oh Padre amado, en fin, podemos conocer tu amor. Qué lindo, Padre amado Jehová, poder saber que tu amor nos cubre. Padre amado, que tu gloria nos llena, Padre Santo, y que podemos rendirnos y vivir para ti. Y que todo eso es posible por ese Cristo de la gloria que nos amó primero. Por ese amor incondicional que ha transformado nuestra vida, que nos ha dado esperanza, esperanza de vida y vida en abundancia. Amor, Padre amado Jehová, que nos llena, que nos sana, que nos cubre, que nos salva. Hoy, Señor mi Dios, queremos aprender de tu amor. Queremos, Padre amado, aprender más, Señor mi Dios, de amarnos los unos a los otros. Padre Santo, para poder, Jehová, estar juntos y ser buenos testigos tuyos. Padre amado, hoy todos posamos en tus manos para que tu Espíritu Santo fluya, Jehová. Hoy, Señor mi Dios, como iglesia juntos, como iglesia unánime, estamos prestos, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para escuchar, Señor, tu consejo. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Oh Jesús, amén y amén. Te adoramos, mi Dios. Hay una presencia hermosa, iglesia. Hay una visita hermosa del Señor. Y hoy continuamos, iglesia, reflexionando y trabajando sobre una meta. Quizás no para este año, la vamos a recalcar, pero una meta de vida. Hoy como iglesia nuevamente tocamos el tema de cómo nosotros vamos a ir trabajando para poder experimentar lo que significa BV juntos. Que lo que significa la iglesia de Buenavista juntos, la iglesia de Buenavista unidos. A través del año vamos a ir construyendo con diferentes temáticas. Vamos a ir desarrollando el calendario, el programa, las predicaciones y la enseñanza para poder alcanzar
esa meta, para poder seguir construyendo, para poder seguir edificando, para poder lograr lo que el Señor anhela con nosotros como iglesia. Iglesia, que estemos juntos. El pasado miércoles cerramos la campaña de oración diciendo juntos en oración, y aprendimos que a través de la oración alcanzamos el vínculo perfecto con Dios y el vínculo perfecto el uno con los otros. Porque en la oración, en la petición, en el ruego, en el mismo pensamiento, desciende su Espíritu. Espíritu que nos une, que nos construye y que nos dirige. Y hoy, iglesia, comenzamos una nueva temática para seguir construyendo a una iglesia que viva en unidad. Y tenemos como tema juntos en amor. Te adoramos, Jesús. Y quizás, porque es el mes de febrero, lo podemos ver un poco obvio, ¿verdad? Porque celebran el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad. Pero la realidad es que celebrar y trabajar el tema de juntos en amor no tiene nada que ver con febrero. No tiene nada que ver con el calendario de este mundo. Es que si vamos al texto tema de este año en Juan 17, que es lo que tenemos aquí en los carteles, Jesucristo en su intercesión dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Una oración con propósito, porque dice: así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Iglesia, tenemos que reconocer que es imposible alcanzar la unidad sin el amor. Sin amor no nos podemos unir al Padre, iglesia. Sin amor no nos podemos unir los unos a los otros. Necesitamos el amor de Cristo para alcanzar el anhelo del corazón de Jesús allí en el Getsemaní orando, que vivieran una vida en unidad. Es que es vital, es que es esencial. Iglesia, es imposible vivir en unidad si no tenemos amor. Si visitamos el texto en Corintios capítulo 13, versículo 4, nos vamos a dar cuenta de por qué esto es así. Dice la palabra del Señor en Corintios: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Tener amor es no enojarse ni guardar rencor. Tener amor es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo. Tener amor es creerlo todo. Tener amor es esperarlo todo. Tener amor es soportarlo todo. Necesitamos del amor para poder vivir en unidad, iglesia. Según vemos en el texto, no hay espacio para nosotros mismos. No hay espacio para rencores, para egoísmo. No hay espacio para nuestras voluntades. No hay espacio para injusticias cuando se vive en amor. Cuando vivimos en el amor nos alegramos de las verdades. Cuando vivimos en amor lo sufrimos, lo creemos, lo esperamos y lo soportamos, iglesia, todo. Es esencial para vivir en unidad. Si seguimos leyendo en el versículo 8 en Corintios dice: el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y las profecías son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Iglesia, y lo que es perfecto es ese Jesucristo. Lo que es perfecto es esa vivencia del amor. Cuando nos vemos en el texto que nos enseña, el amor jamás pasará. Muchas cosas pasarán, muchas cosas dejarán de ser, pero cuando estemos en su gloria, iglesia, cuando estemos allá en los huertos celestes, cuando estemos en su presencia, allí ha de reinar el amor, allí ha de reinar una armonía perfecta, porque en el cielo, iglesia, lo que ha de reinar es el amor. Te adoramos, Jesús. Por lo tanto,
Cada uno de nosotros tiene como meta una eternidad con Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene como meta poder irse al tercer cielo y estar en su presencia. Pues iglesia, si esa es nuestra meta, tenemos que aprender a amarnos desde ahora. El momento para empezar a vivir lo que no ha de pasar en la eternidad es hoy. Desde hoy tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Pero tenemos una lucha, iglesia, porque este mundo ha trivializado el amor. Este mundo ha tergiversado su definición. Y en este mes podemos dar fe que este mundo lo ha comercializado. Por eso, iglesia, por eso es importante que como iglesia que tiene como meta vivir unidos, por eso es importante que como iglesia que tiene como meta vivir unidos juntos en pensamiento, en acción, en adoración y servicio, que nosotros saquemos los espacios para reflexionar qué significa el amor del Señor, retomar el significado del amor de Dios en nuestra vida y lo que eso conlleva y significa para nosotros poder alcanzar la hermosa petición, la hermosa meta que tenemos de vivir juntos como iglesia. Te adoramos, mi Dios. Hablamos del amor no porque es febrero. Amamos del amor porque es justo y necesario para el proceso que el Señor nos ha puesto en la mano. Amamos del amor porque necesitamos amarnos los unos a los otros para poder, iglesia, vivir y trabajar juntos. Te adoramos, mi Dios. Y es por eso, iglesia, que escogemos este hermoso texto. Te adoramos, Jesús. Texto que quizás muchos conocemos. Texto que reconocemos que es el nuevo mandamiento. Texto que reconocemos que nos enseña a amarnos los unos a los otros así como yo los amo a ustedes, dice el Señor. Te adoramos, Jesús. Nosotros que quizás ya conocemos del Evangelio, este texto quizás no nos viene por sorpresa. Quizás en una cultura puertorriqueña donde crecemos diciendo el Padre Nuestro, pidiendo la bendición, celebrando una Semana Santa. Un pueblo que si le preguntas cuál es tu religión o tu creencia, van a decir cristiano. No va a chocar una enseñanza de amor. No va a estar raro una enseñanza de amor. Pero en eso, iglesia, en ese pensar, en esa quizás religiosidad, tenemos que tener cuidado de que no pase desapercibido, iglesia, la profundidad de este mandamiento, la profundidad del significado de vivir en amor, lo que significa en la vida del ser humano, un ser humano que hoy vive en tantas ocasiones apartado de Dios, lejos de Dios. Que no pasemos desapercibido cuán gran importante enseñanza ante un mundo que en tantas ocasiones vive apartado de Dios a causa del pecado. Es por eso que hoy, iglesia, vamos a darnos la tarea de acercarnos al texto, pero ver su contexto. ¿Qué significaba para estos hombres este nuevo mandamiento? ¿Qué significaba la gracia de Jesucristo a través de ese mandamiento? ¿Qué significaba ese amor que Jesucristo estaba mandando, enseñando y exhortando a aquellos hombres que estaban allí sentados? Para nosotros poder entender, iglesia, qué significa ese mandamiento hoy en nuestra vida. Ponernos en sus zapatos. Sentarnos juntos a la mesa con el Señor y escuchar su voz cuando nos dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta, mi alma te adora, que son mis discípulos. Te adoramos, Jesús. Ahora bien, transportémonos a esa escena. El Evangelio de Juan
recoge magistralmente no tan solo la última semana de Jesucristo, pero también las últimas horas. En el Evangelio de Juan nosotros podemos ver la cercanía, el amor, el cuidado, la intimidad y la relación que tenía Jesucristo con sus discípulos. Así que vayamos a estos discípulos que están escuchando, pero bajo qué vivencias y experiencias de vida ellos están recibiendo este mandato. Iglesia, tenemos que entender que estos eran hombres de su tiempo. Iglesia, eran hombres de la ley. Hombres que a este momento no habían experimentado lo que tú y yo hemos experimentado, lo que tú y yo hemos escuchado. El evangelio que tú y yo profesamos. Eran hombres que no conocían la gracia del Señor. Eran hombres que eran, como bien les dije, hombres de la ley. ¿Y qué significaba ser hombres de la ley? ¿Qué significaba su vivencia? ¿Cuál era la diferencia de estos hombres caminando detrás de Cristo a como lo que vivían antes? Qué bueno que tenemos escritos paulinos que nos hacen un poco mejor entender la perspectiva de vista de estos hombres. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 19, dice: entonces, ¿por qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. Estos hombres vivían en una vida de acusación y señalamiento. La ley lo que hacía era revelar su pecado y su condición. La ley lo que hacía era mostrar su condena. La ley lo que hacía era vivir desesperanza. No había perdón, iglesia. No había restauración. No había una entrada al Padre. No había una comunión. No había una intercesión. Era una constante acusación, señalamiento. Era constantemente: eres pecador, eres culpable. Y si lo decimos como quizás otros dicen hoy, te vas para el infierno. En Romanos capítulo 8 nos enseña porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Y de ahí podemos interpretar, iglesia, que lo que ellos vivían era algo insoportable. Era un camino inalcanzable. Y es por eso que tiene que venir Jesucristo. Lleguemos a ese momento. Tratemos de comprender lo que es una vida sin el Señor. Tratemos de entender lo que es una vida lejos de Dios. Tratemos de entender lo que es una vida condenado. Donde mi falta no haya perdón. Donde mi falta no haya justificación ni redención. Iglesia, en Gálatas capítulo 2 versículo 16 termina el texto: puesto por las obras de la ley nadie será justificado. Desesperanza total. Distancia total. Ese era el pensamiento. Iglesia, estos hombres literalmente vivían con la impresión que la presencia de Dios se encontraba detrás de un velo. Detrás de un velo que ellos no podían entrar. Detrás de un velo que ellos no podían alcanzar. A una presencia que ellos no los podía cubrir. Iglesia, en su tiempo estos hombres vivían prejuicios y descrímenes. No tan solo políticamente, pero vivían discrímenes de aquellos que administraban el culto, de aquellos que administraban el templo. Mi alma te adora a Dios. Mire el contexto de este nuevo mandamiento. Mire los ojos de estos hombres que están recibiendo esta enseñanza, su condición de vida. Para entonces escuchar un Jesucristo de la gloria en un momento de intimidad decir: tengo un nuevo mandamiento.
Yo me imagino que antes que Él abriera la boca, ellos se habrán erizado. Ellos habrán entrado en pánico. Señor, otro más. Otro yugo más. En shock. Si con los que tenemos no podemos, ¿qué tú vas a traer nuevo? Por lo tanto, iglesia, tenemos que allegarnos a ese mandamiento hoy para poder comprender qué en ese mandamiento había distinto, qué Jesucristo estaba exhortando y cómo, iglesia, este mandamiento nuevo, estos discípulos lo toman y lo hacen suyo. ¿Qué hay en este mandamiento que no habían en los anteriores? ¿Qué se puede vivir ahora que no se vivía en los anteriores? Dice la palabra que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. ¿Qué hay en ese mandamiento? Así que si vayamos escudriñando, desmenuzando el texto, la realidad es que poniéndome a reflexionar sobre el nuevo mandamiento, me atrevo a decir que si en la comunidad cristiana preguntamos cuál es el nuevo mandamiento de Jesús, muchos hemos de citar como el mandamiento que lo expresa Marcos, Mateo y Lucas. En Lucas 10:27 expresa un mandamiento de Jesucristo tal y como también lo expresa Marcos y Mateo. Lo enseño así porque así lo he vivido y porque así lo he escuchado. Cuando pensamos en el gran mandamiento, en muchos de nosotros pensamos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos textamos este mandamiento, citamos este mandamiento cuando hablamos del nuevo mandamiento. Sin embargo, en estos 3 evangelios cita este mandamiento como el gran mandamiento. Porque es el mandamiento que si lo cumplimos, todos los demás se van por default. Todos los demás se cubren solitos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos, la ley ahí está consolidada. Mi alma te adora. Pero la realidad, iglesia, que esa cita de Lucas, de Mateo y de Marcos no tiene nada de nuevo. La realidad es que las intenciones del corazón del Señor siempre fueron las mismas. Que lo amara sobre todas las cosas. No por capricho, iglesia, sino porque Él se lo merece. Las intenciones del corazón del Señor siempre fueron que nos amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Porque la vida en comunidad y en unidad siempre ha sido las intenciones del corazón de Dios. Ese mandamiento no tiene nada de nuevo. En Deuteronomio 5 está establecido y en Levítico 19. La pregunta que tenemos que seguir haciéndonos hoy, ¿qué trae el mandamiento en el Evangelio de Juan? ¿Qué hay de nuevo en esa hermosa enseñanza que nos da Juan que les dijo a sus discípulos? ¿Qué hay de nuevo cuando nos enseña, ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes? ¿Qué hay ahí, iglesia? ¿Qué están escuchando estos discípulos? ¿Cuál es la diferencia? Si escudriñamos el texto, vamos a ver que en 2 versículos, iglesia, en 2 versículos se menciona 4 veces la acción de amor. La exhortación a amar. Te adoramos, Jesús. El mandamiento nuevo se basa en el amor de Dios. El mandamiento nuevo se afinca en el amor de Dios. Y quizás nos puede parecer bien peculiar que el mandamiento nuevo, mi alma te adora, Jesús, no hable nada de amar a Dios. En el mandamiento nuevo no hay exhortación de amar a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento nuevo se fija en amarnos los unos a los otros. Pero es que yo entiendo, iglesia, que ya en este tiempo tenemos que entender que es imposible amar si no amamos a Dios. En el texto el amar a Dios ya está implícito.
Porque el mandamiento en su plenitud, iglesia, se nutre del amor de Dios. No hay forma de amarnos si no amamos a Dios. No hay forma de conocer su amor si no nos entregamos a su amor. O sea que ya Juan está partiendo de la premisa como que esto ya es conocido, esto ya es dado. Hay que amar a Dios. Sin embargo, nos da un mandamiento que va más allá. Que te ames, no como te amas a ti mismo, sino ames como Dios a ti te ama. No ames como tú te amas. Ámalos como Dios te ama. Y nosotros tenemos que comprender que nuestra manera de amar no compara con la manera del Señor. Por lo tanto, iglesia, en el nuevo mandamiento, el amar al prójimo, su mandamiento es aún más grande y es aún también más perfecto. Cuando vemos, iglesia, cómo lo cita Mateo, Marcos y Lucas, el gran mandamiento, y vamos en su contexto, se da en conversaciones, iglesia, donde hay individuos buscando su salvación, donde hay individuos que se acercan al maestro para adquirir conocimiento. Oh, pero cuán más perfecto es el nuevo mandamiento en Juan, iglesia, donde habla, su contexto es con el objetivo de que el mundo vea quiénes son los discípulos del Señor. Su objetivo del nuevo mandamiento no es que nosotros hallemos la salvación individual. Su objetivo no es que nosotros crezcamos en conocimiento. Su objetivo y meta es que nosotros propaguemos el amor de Dios. Te adoramos, Jesús. Por eso el texto dice, y todo el mundo se dará cuenta de quiénes son mis discípulos. Te amo, Jesús. Ahora, iglesia, si volvemos a los discípulos, si volvemos a estos hombres que viven en desesperanza, a estos hombres que no hallan justificación ni redención, solamente acusación, ¿qué están hallando en este nuevo mandamiento? La realidad es, por lo que hemos hablado y estudiado, el mandamiento nuevo no es más fácil. Amar como Dios ama no es más fácil que amar como a ti mismo. Te adoramos, Jesús. Si damos un buen ejemplo, más fácil es no matar a alguien que te ha hecho mal que no matar a alguien que te ha hecho mal. En adición a eso, amarlo. El mandamiento nuevo necesariamente no es más fácil. Pero entonces, ¿por qué estos hombres en ese mandamiento nuevo hayan respiro? ¿Por qué en ese mandamiento nuevo hayan esperanza? ¿Por qué en ese nuevo mandamiento hayan refrigerio para su alma? Iglesia, porque lo primero que vemos en el contexto del verso es que cuando estos hombres escuchan el mandamiento, es que este mandamiento los acerca a Dios. Porque este mandamiento enseña, iglesia, que Dios los ama, que Dios está presente y que hay, iglesia, oportunidad de redención. Pero más allá, iglesia, este mandamiento les da la oportunidad de relación. Este mandamiento enseña que el Señor ama como nadie. Borra las distancias, borra las lejanías, muestra cercanía al Señor. Te adoramos, Jesús. Lo segundo que este mandamiento enseña es que hay que vivir en comunidad, que hay que vivir en unidad, que hay que amarse los unos a los otros. Y nosotros quizás pudiéramos decir, eso tampoco es tan fácil. Porque en el mundo hay gente terca. En el mundo hay gente difícil, hay gente necia. En el mundo hay dificultades, diferencias. Pero ¿qué ven estos hombres en este mandamiento que les da alegría, que les da esperanza, que les cambia la vida? Iglesia, tenemos que recordar de dónde vienen estos hombres. Estos hombres habían padecido las heridas de la desunidad.
Estos hombres habían vivido ser víctimas de la falta de amor. Estos hombres vivían el prejuicio, el señalamiento, la división. Ellos conocían el dolor y la desgracia que era vivir en separación. Por lo tanto, iglesia, cuando escuchan palabras de unidad, cuando escuchan palabras de vivir en comunidad, da esperanza. Porque Jesucristo está dando una vida, un mandato que no es una vida de condena ni de señalamiento. Porque no es una vida que si hiciste algo mal, por lo tanto lo tienes que pagar. Si hiciste algo mal, te vamos a parar al frente para que todo el mundo te entere lo que es tu falta. No es una vida de juicio, no es una vida de falta de justificación. Jesucristo en este mandamiento le está ofreciendo una vida donde unos se cuidan a los otros. Te adoramos, Jehová. Donde unos se protegen a los otros. Iglesia, donde unos se aman a los otros. Te adoramos, Jesús. Y tenemos, iglesia, que entender que eso es lo más importante. En los mandamientos siempre está claro el amor de Dios. En el Evangelio siempre está claro el amor de Dios. Lo que nosotros tenemos que como iglesia entender es que está el mandato de amarnos los unos a los otros. Es la obligación, es lo esencial. Sin eso, iglesia, no podemos ser sus testigos. Si vamos a llamarnos cristianos, si vamos a llamarnos discípulos de Cristo, tenemos, iglesia, que vivir el amor del Señor. Y ese amor se predica, iglesia, en la unidad. Ese amor se predica estando juntos. Es un amor, iglesia, sin fingimiento. Es entendiendo que cuando a aquel le duele, también ese es nuestro dolor. Que sea su tristeza la mía, que su enfermedad yo la sienta y la padezca. Que su alegría sea mi alegría, que sus triunfos yo los celebre como míos, iglesia. Y cuando a mí me toque menguar para que el otro crezca, yo lo haga con complacencia. Porque entiendo que es para el bien de la obra de Jesucristo. Es un amor que nos enseña a amarnos como Cristo amó al Padre y a ser uno como Cristo y el Padre son uno. Que nos amemos como Dios nos ama, iglesia. Que vivamos en unidad como el Padre y el Hijo viven en unidad. Esa es la base del mandamiento, iglesia. Y esa es la base, iglesia, de BV Juntos. Que amemos como Dios nos ama. Que amemos los unos a los otros como Dios nos ama. Y que sea nuestro amor el testimonio de que somos sus discípulos. Te adoramos, Jesús. Y con esto voy terminando. La vida nos enseña que en el Señor no hay casualidades. Y cuando uno va a estudios de la palabra, también te enseñan que las cosas están escritas con pensamiento. Y que estos grandes hombres que tomaron el tiempo de redactar, se dieron la tarea de hacerlo en un orden porque querían presentar unas enseñanzas. Preparando este mensaje yo vi algo que nunca me había visto. Que en este hermoso mandato, que en esta hermosa promesa, que en esta hermosa palabra de esperanza se encuentra justo después del anuncio de la traición de Judas y justo antes, mi alma te adora, del anuncio de la negación de Pedro. El nuevo mandamiento, la hermosa promesa, lo que nos ha de enseñar en cómo vivir como iglesia, está rodeado de eventos horrendos, de hombres que caminaron, que le amaron, que se educaron, que vivieron con él,
y le fallaron. Y yo le tengo que ser honesto. Y yo creo que todos nosotros nos tenemos que ser honestos. Cada uno de nosotros nos tenemos que ver en esos 3 relatos. La realidad es que nosotros tenemos que reconocer que cada uno de nosotros ha traicionado como traicionó Judas. También tenemos que reconocer que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida le ha negado como le negó Pedro. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, o quizás simplemente con nuestra indiferencia, iglesia. Mirémonos en estos 2 hombres. Y tenemos 2 ejemplos totalmente distintos, 2 faltas horrendas, pero 2 ejemplos totalmente distintos. Uno no corrigió su camino. Uno no clamó a la gracia. Uno no procuró ese amor. Y como dice el buen puertorriqueño, se quitó. Literalmente, con una soga al cuello. Sin embargo, el otro vivió el mismo dolor. Lo sufrió, hasta se apartó. Pero cuando vio el anuncio del amor de Cristo, lo atesoró, se arrepintió y fue transformado. Y no simplemente dijo, Señor, te amo. Pero él en lo particular, en un Pedro, decidió apacentar las ovejas. Mi alma te adora a Dios. Decidió, iglesia, vivir amando como Cristo. Amó de tal manera, iglesia, que cuando le tocó ir a la cruz por el cual él había negado antes, la tomó, la atesoró y entregó su voluntad. Y dice la historia y la tradición que fue crucificado de cabeza. Porque amó a Jesucristo y porque amó a las ovejas. Te adoramos, Jesús. Hoy nosotros vivimos la libertad. Hoy nosotros, gracias al Señor, no hemos vivido el prejuicio, la separación, el velo rasgado, el velo que nos separaba. Nosotros experimentamos el velo rasgado, vivimos la presencia del Señor, vivimos la cercanía. Quizás en el contexto que nosotros recibimos el nuevo mandamiento es distinto, pero lo que recibimos a través de Él es tan hermoso como lo que recibieron esos discípulos. Recibieron la promesa del amor de Dios, recibieron la promesa de su cuidado y recibieron la exhortación de amar como Cristo ama. Te adoramos, Jesús. 2 ejemplos de vida. La pregunta que quizás nos tenemos que hacer hoy: ¿cómo hemos de responder ese mandamiento? Si vamos a responder como un Judas o vamos a responder como un Pedro. Si vamos a alejarnos de la iglesia y vivir en desesperanza, o vamos a unirnos a la iglesia, amar al Señor con todo nuestro corazón y amarnos los unos a los otros como Él, iglesia, nos ha amado. Esa es la pregunta. En tus manos está la respuesta. Yo te invito a inclinar tu rostro. Te adoramos, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Iglesia, para amar como Señor ama, tenemos que conocer su amor. Su amor tiene que inundar nuestra vida. Te adoramos, Jesús. Si esta palabra a ti te ha ministrado, si hoy tú has comprendido y has visto un mejor camino,
Si hoy tú has visto un mejor, aún más excelente camino y una forma de amar. Si hoy tú anhelas, Señor, ya yo no quiero amar como a mí mismo. Yo quiero amar como tú me amas. Yo quiero amar como tú, Señor, me has amado. Si hoy tú anhelas amar como el Señor ama. Si hoy tú necesitas conocer del amor del Señor para poderlo, mi alma te adora, propagar. Si hoy tú has entendido, Señor, yo necesito ser tu discípulo. Yo necesito ser buen testigo y para eso yo necesito conocer más de tu amor para poder amar como tú amas. Te adoramos, Jesús. El altar está abierto, iglesia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Para vivir juntos, para vivir en comunidad, para poder vivir como iglesia que es fiel testigo de Jesucristo, tenemos que amarnos, iglesia. Tenemos que estar, iglesia, juntos en amor. Si tú necesitas del amor de Dios, si tú necesitas aprender a amar como Dios, y eso puede conllevar perdonar, arrepentirse, limpiarse, apartarse de viejas costumbres. Tú conoces lo que necesitas de Dios. El altar está abierto, iglesia. El altar está abierto para arraigarnos del Señor, para experimentar ese amor y que ese amor dé fruto en nuestra vida. Queremos orar por ti. Te adoramos, Jesús. Y mientras entonamos esta alabanza, si tú sientes pasar, bien puedes hacerlo.